Bienvenidos un día más al canal, soy Gostilian. Hoy vamos a hacer un tutorial, hoy toca tutorial. Vamos a hacer el tuto de Great Western Trail Argentina, un juego bastante esperado después del éxito de la segunda edición de Great Western Trail. Y vamos a ver qué tal se nos da. Sin más dilación, vamos a la mesa y vamos a ver cómo se juega. Vamos a empezar con la preparación de la partida. Empezaremos extendiendo el tablero en la mesa y colocaremos los edificios neutrales. Los edificios neutrales los podemos colocar aleatoriamente o en una primera partida, ordenados según la letra que tiene cada uno de los edificios en los sitios correspondientes. El edificio A en la A, el B en la B, el C en la C y así sucesivamente hasta que ocupemos todos los lugares de los edificios neutrales. Como veis, lo completamos en un momento. Además tenemos las fichas de estación que las colocaríamos de forma totalmente aleatoria. Las tenemos boca abajo, las mezclamos y las colocamos en los lugares que tiene exactamente, que tiene el mismo dibujo. Vamos colocando, tenemos 8 y de las 8 colocaremos 5. A continuación vamos a colocar el mercado de trabajo. En primer lugar, la ficha de mercado de trabajo la vamos a colocar en el primer círculo punteado del mercado de trabajo. Vamos a tener 3 bolsas en las que tenemos que introducir los trabajadores que tengan la letra que se corresponda. En el caso de los granjeros tenemos que mirar por aquí la letra que nos sale, las As van en las As, y en el caso del resto de trabajadores veremos que detrás, en la parte de atrás directamente nos va a aparecer la letra. Tened en cuenta que en la bolsa A van a haber solamente granjeros, en la bolsa B van a haber solamente trabajadores y en la bolsa C va a haber una mezcla de unos y otros. A continuación lo que vamos a hacer es extraer una serie de granjeros, que van a ser 5 granjeros siempre, de la bolsa A y los vamos a colocar en el mapa. Por ejemplo, sacamos un primer granjero. Es de color verde. Vamos a buscar la zona verde del tablero, que es aquí, y la vamos a colocar en el número más bajo disponible, en este caso el 1. Así hasta sacar los 5 que corresponden. Este es naranja, por lo tanto va aquí, en el 1 naranja. Ahora nos ha salido el azul, medio morado. Lo vamos a colocar aquí. Nos faltarían por sacar 2. El verde, como ya tenemos el 1 ocupado, ocuparíamos el 2. Y nos faltaría uno más. Nos ha salido naranja, se colocaría en el 2 porque el 1 ya lo tendríamos ocupado. A continuación vamos a rellenar el mercado inicial de trabajo y la previsión de Buenos Aires. La previsión de Buenos Aires nos va a dar trabajadores y granjeros que vamos a ir colocando en el resto del tablero, y este va a ser el mercado inicial. ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues vamos a trabajarlo en 3 columnas. Este último no se va a rellenar nunca porque tenemos la ficha de mercado futuro. Rellenaríamos estas 2 seguro. Esta columna rellenaríamos también seguro porque es a 2 jugadores como mínimo. Si jugáramos a 3 jugadores rellenaríamos esta columna también, y si jugáramos a 4 pues también esta otra columna. Por lo tanto, pues lo dicho, rellenaríamos en el caso de una partida a 3 jugadores, pues rellenaríamos las filas de esta forma. Si fuera una partida a 4 jugadores, rellenaríamos también esta columna de aquí. El mercado de previsión de Buenos Aires, que es esto de aquí, pues muy fácil. La primera columna la rellenaríamos con los granjeros que tenemos en la bolsa A. Con la bolsa B rellenaríamos de trabajadores la columna B, y con la bolsa C, que como os he explicado antes pueden haber granjeros o trabajadores, rellenaríamos la tercera columna. En este caso nos ha salido una maquinista y un granjero. Ahora tocaría rellenar el mercado de ganado. El mercado de ganado lo tenemos en la parte de abajo del tablero. Entonces pillaríamos todas las cartas, el mazo de mercado de ganado, lo mezclaríamos bien y lo colocaríamos justo aquí. Tenemos que colocar un número de cartas, el número de cartas que corresponde en función del número de jugadores. Lo tenemos aquí. ¿Veis? Para 2 jugadores serían 9, para 3 jugadores serían 12 y para 4 jugadores serían 15. Entonces, como estamos haciendo una partida de 3 jugadores, colocaríamos 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y las iríamos colocando donde corresponden. Pues las azules, como veis que tiene el borde este amarillito, tocarían aquí. Estas tocarían aquí también. Y las iríamos colocando en el color correspondiente
Así que tendríamos siempre un mercado de ganado que no sabríamos que, bueno, no podríamos prever antes de la partida qué es lo que vamos a tener, y bueno, cada partida pues tendrá su variedad. Como veis son 12 cartas, pues es posible que haya algún tipo de ganado que no nos salga o que nos salgan muy pocas, y eso conlleve que, bueno, que vaya a haber una buena peleilla para llegar al mercado. Y aquí tendríamos ya montado el mercado de ganado. En la parte izquierda del tablero cogeríamos el mazo de objetivo, lo mezclaríamos bien y colocaríamos el mazo. Además de colocar el mazo, pues desvelaríamos 4 cartas de objetivo, formando una columna para que estuvieran bien a la vista de todos los jugadores, y tendríamos los objetivos públicos preparados. En la parte derecha del tablero colocaríamos los barcos que tienen el icono del sol en la esquina. Los colocaríamos del orden del 0 al 18. Son 11 barcos. Los colocaríamos de la siguiente manera. Insisto, siguiendo el orden del número que nos marca cada barco. El de arriba del todo es un 0. Y cuando lleguemos abajo de todo, pues veremos que es el 18. Los colocaríamos así en el margen del tablero. En la parte superior del tablero colocaríamos las 3 ciudades en este orden: Le Havre, Rotterdam y Liverpool, por su cara A. En el caso de que fuéramos jugadores avanzados, podríamos utilizar la cara B de las ciudades, que nos serían un puntito más complejo el juego. Además de eso, en función del número de jugadores, colocaríamos estos discos. Como veis, tenemos 2 discos para 2 jugadores, que descartaríamos, y un disco que es el de Rotterdam, que sería para 2 o 3 jugadores. Como estamos jugando a 3, pues colocaríamos el disco aquí en medio y taparíamos alguna de las localizaciones del mapa de Rotterdam. Y colocaríamos el dinero y las fichas de intercambio al alcance de todos los jugadores. Pasamos al tablero personal. Este sería el tablero personal. Una de las cosas que tendremos que hacer es tomar uno de estos cartones, el que marca 3 jugadores, y colocarlo aquí. Una vez colocado aquí, pues ya podemos poner, como en el resto de casillas, nuestros discos de colores. Como veis, el tablero del jugador, bueno, es sencillo, hay que montarlo. Tenemos aquí nuestro mazo de robo. Nuestro mazo de robo está compuesto por las 14 vacas con el sol con nuestro color y con una carta de agotamiento. Tenemos que tener todo junto y mezclarlo para empezar a jugar. Normalmente pues tendremos el mazo aquí y haremos el descarte en esta zona del tablero. El tren lo colocaremos en la casilla número 0 del mapa. El estanciero lo colocaremos cuando iniciemos la partida en el edificio que queramos y comenzaremos allí la primera acción, saltándonos la fase de movimiento. Y este disco lo colocaremos en Le Havre, en el puerto número 1. Aparte de todo esto, pues tendremos los 10 edificios. Los edificios tienen 2 caras, la cara A y la cara B. Es importante que en la primera partida juguemos con la cara A, todos los jugadores, y cuando queramos probar nuevas experiencias o nuevas combinaciones de edificio, o que nos pongamos todos los jugadores de acuerdo en qué edificio se van a jugar, o se sortean aleatoriamente para un jugador y después el resto de jugadores lo copian. Porque es importante que todo el mundo juegue con el mismo set de edificios. Después rellenamos con nuestros discos todas las casillas en las que hay hueco, ponemos un cubo en esta casilla para la harina, para el maíz, otro para los certificados en la posición 0, y con esto ya podríamos comenzar la partida. Comenzar la partida o casi. Antes de comenzar la partida, cada jugador recibiría pesos en función de si es primer, segundo, tercero o cuarto jugador. En el caso del primer jugador, pues recibiría 7 pesos. En el caso del segundo jugador recibiría 8, el tercero 9 y el cuarto jugador 10. Después el primer jugador robaría 4 cartas, que sería con las que jugaría, ya que su límite está establecido en 4. El siguiente jugador robaría una carta más, el siguiente otra más y el siguiente otra más. Hasta así el cuarto jugador pues robaría 7 cartas. Y cuando comenzaran su turno tendrían que descartarse cartas hasta quedarse con 4. En el caso del primer jugador pues se queda con la mano que le ha tocado, sea buena o no. Y cada uno de los jugadores se llevaría también una ficha de intercambio para iniciar la partida. Bueno, ¿y cómo funciona el juego? ¿En qué fase se divide la acción? Vamos a tener 3 fases durante cada turno. Los jugadores van a ir jugando secuencialmente en orden de las agujas del reloj, y cada vez que juegue un jugador va a hacer un movimiento, una acción, y va a robar cartas, tener 4 cartas de ganado de nuevo en
en la mesa. Os recuerdo que, bueno, al principio de la preparación tendremos 4 cartas en la mano. Cuando nos toque, si hemos robado más cartas porque nos corresponde, pues tendremos que descartar, y con estas 4 cartas son con las que vamos a jugar el turno. Entonces, lo dicho, haríamos el movimiento, que lo explicaremos a continuación. Después haríamos las acciones, que veremos la complejidad que tiene, y digamos, es la parte núcleo del juego. Y después, si por las acciones nos hemos descartado cartas o hemos hecho cualquier cosa, pues al final de turno robaríamos cartas hasta rellenar la mano. Pues vamos a ver la fase A, que es la fase de mover al estanciero, a nuestro personaje. Vamos a imaginar que estamos empezando el turno aquí, en la posición inicial. Entonces el movimiento lo tenemos en nuestro tablero. En nuestro tablero jugador, veis que tenemos aquí un 4. Esto significa que nos podemos mover hasta en 4 localizaciones durante el turno. Como veis, desbloqueando estos discos, que veréis después cómo se hace, pues podemos aumentar el movimiento de nuestro personaje. Entonces, ¿qué significa que tengo 4 de movimiento? Pues que puedo avanzar, por ejemplo, podría hacer 1, 2, 3 y aún podría avanzar una cuarta posición. Siempre puedo hacer menos, pero nunca puedo hacer de más. Estas localizaciones donde no hay edificio no me contarían para nada. Y en las bifurcaciones yo siempre tengo que ir a favor de las flechas en los caminos. Los caminos solamente tienen una dirección y en las bifurcaciones puedo elegir por dónde quiero ir. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí unas manos en los granjeros, por ejemplo, que significa que los granjeros, cuando pasemos por aquí, aunque pasemos de largo, vamos a tener que depositar unas monedas en el círculo que tenemos justo encima de ellos. Una moneda cada vez que pasemos. En el caso de los edificios rivales, por ejemplo, si tuviéramos este edificio rival por aquí, si el edificio tuviera una mano negra o verde, tendríamos también que pagar dinero. En este caso le pagaríamos dinero al jugador que es dueño del edificio. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos aquí y quisiéramos ir a nuestro edificio, serían 2, pero como hemos pasado por un edificio rival, le tenemos que pagar. ¿Cuánto tenemos que pagar? Pues en función del número de jugadores esto varía también. Por ejemplo, en el caso de 3 jugadores, una mano negra implica pagar una moneda, y en el caso de una mano verde implicará pagar 2 monedas. Y básicamente esto es todo lo que es el movimiento. Tened en cuenta también que si nuestra locomotora va a ir avanzando, ya veréis después cómo. Entonces, si la locomotora está en una posición, en la posición o más adelantada de la posición de un atajo, nuestro estanciero va a poder gastar una acción de movimiento para ir directamente a la posición de Buenos Aires sin dar la vuelta entera al mapa. Es importante esto porque esto es uno de los grandes cambios de Great Western Trail de la Argentina. La locomotora va hacia atrás, o sea, la locomotora lo que va a hacer es abrir unos atajos para poder dar la vuelta más rápido utilizando estos atajos. Fase B. En fase B, en función de dónde hayamos llegado con nuestro estanciero, vamos a tener varias opciones. La primera es, en el caso de que hayamos aterrizado en un edificio neutral o en un edificio de nuestro color, vamos a poder realizar las acciones locales. Las acciones locales son aquellas acciones que tenemos justo debajo del edificio. Fijaros que en el caso de que tengamos un edificio aquí, tenemos una acción de riesgo que lo que hace es añadirse a las acciones del edificio. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de además de estas 2 acciones, tendríamos también esta acción para realizar. Estas acciones, como veis, están separadas por rayas verticales. Esto significa que podemos hacer estas acciones en cualquier orden y podemos hacerlas cada una solamente una vez. Podemos hacer todas las acciones, podemos hacer parte de ellas, solo la tercera, solo la segunda, la primera, la tercera, después la primera, después la segunda, como queramos. Si no hacemos ninguna de las acciones de la pieza, tenemos la opción de hacer una acción auxiliar. Las acciones auxiliares las tenemos aquí en el tablero de jugador, y como veis al principio de la partida solamente tenemos descubierta la de ganar una moneda y la de robar una carta y descartar una carta después. Las acciones auxiliares simples básicamente son las que tenemos en esta primera columna. Cuando desbloqueamos la segunda columna de una acción auxiliar, lo que vamos a tener es la posibilidad de hacer una acción doble. Pero no es el caso que estamos explicando en este momento. Como veis, bueno, las acciones auxiliares son muy sencillas. Aquí tenemos perder 1 de grano para avanzar un certificado y ganar una moneda, perder una moneda para ganar 1 de grano, perder una moneda para avanzar la locomotora en 1 y retroceder la locomotora en 1 para robar una carta y quitar una carta permanentemente del juego de nuestra mano.
Esto por un lado. Si caemos en uno neutral o uno nuestro, podemos hacer las acciones locales o una acción auxiliar simple. Si acabamos en una localización de un rival, solamente vamos a poder hacer una acción auxiliar. No vamos a tener otra opción que esa. Después tenemos otra opción, que hayamos caído en un granjero. En el caso de que hayamos caído en un granjero, tenemos dos opciones. O hacer una acción auxiliar simple, que son las que acabamos de explicar, o bien realizar la acción de ayudar a un granjero. Esta acción de ayudar a un granjero la explicaremos después con más detalle. Lo último que puede pasar es que hayamos acabado el movimiento en Buenos Aires o en uno de los atajos que nos llevan a Buenos Aires y tengamos que comenzar las 6 acciones de Buenos Aires, con lo cual no haríamos ni acciones auxiliares ni acciones de localización, ya que las acciones de localización serían estos 6 pasos de Buenos Aires que explicaré a continuación. Pues empezamos con las acciones de Buenos Aires. La primera acción es la entrega extra. La entrega extra nos vamos a focalizar en las ciudades donde tengamos discos en los puertos. Aquí lo que vamos a hacer es una entrega. Nuestro ganado ha llegado ya a Europa y lo que vamos a hacer es entregarlo en una localización específica. Os recuerdo que empezamos la partida cada uno con un disco en el puerto 1 de Le Havre, pero durante la partida pues iréis viendo cómo van llegando discos a las ciudades. Entonces, este punto es muy sencillo. Tenemos 4 puntos cardinales en cada una de las ciudades. En cada uno de los puntos cardinales tenemos un coste de trigo. Tendremos en nuestra tabla de jugador, en la parte de abajo, tenemos el almacén de trigo. En función de lo que hayamos hecho durante la partida, durante la ronda, pues tendremos más o menos trigo. Entonces, nuestro disco lo podemos colocar en uno de los cuadrantes pagando el coste de trigo que nos pide. Por ejemplo, si queremos colocarlo en este cuadrante de aquí arriba, pues pagaríamos 3 de trigo, ahora tenemos 4, nos quedaríamos con 1 y moveríamos el disco a una de estas localizaciones. Estas localizaciones nos dan lo que tengan dentro del círculo inmediatamente. En este caso pues nos darían, por ejemplo, 5 o 6 monedas, lo colocaríamos aquí, y al final de la partida nos dan los puntos de victoria que marca el escudo que hay justo al lado de la localización. Ojo, porque hay algunos puertos, por ejemplo el puerto 2 de Le Havre, que lo que hace es que nos da un +2 al trigo, con lo cual, si hubiésemos pedido el disco aquí, el colocarlo aquí solamente nos hubiese costado un trigo, ya que tenemos un +2 simplemente por estar en este puerto. Ahí llegaríamos a la segunda fase de Buenos Aires, que sería la fase de ingresos. En la fase de ingresos lo que haríamos sería revelar nuestra mano y contaríamos tantos puntos de cría como cartas, como números tengamos en cartas de colores diferentes. Me explico. Aquí tenemos, por ejemplo, una vaca de color blanco, una verde y una negra, con lo cual serían 2, 4, 6 puntos. Si tuviéramos, por ejemplo, en lugar de esto, tuviéramos esto, en este caso tendríamos 4 puntos, porque las verdes solamente nos contarían como una. Nos interesa llevar variedad, con lo cual siempre vamos a procurar llevar variedad de vacas para que nos sumen. En este caso tendríamos 6 y por lo tanto cobraríamos 6 monedas para 6 pesos con esta venta. Además, puedo incrementar esta venta utilizando certificados, tanto los temporales como los permanentes que puedo conseguir en estaciones. Si tuviera este certificado permanente, imaginaos al lado de mi tablero, pues sé que tengo un +1 en el valor de cría, porque tengo un certificado permanente, y además podría gastar también un certificado temporal que tuviera en el tablero para incrementarlo en 2. Entonces, entre mi certificado permanente y el temporal, pues serían 2 monedas más que me llevaría. Entonces ya todas las cartas las descartaría. Si estuviera llegando con una carta de agotamiento, que son cartas que nos van a molestar mucho, primero porque al final de la partida nos van a restar 2 puntos de victoria, y después porque nos van a estorbar en la mano, las vamos a tener que descartar o hacer algo con ellas, pero si llegamos a Buenos Aires con ellas, en lugar de descartar lo que vamos a hacer es eliminarla, con lo cual se va a ir a la pila de cartas de desgaste. Es bueno por un lado porque nos la quitamos de encima, pero es malo por otro porque hemos desaprovechado una oportunidad para hacer una venta de vacas, pero en este caso nos la quitaríamos de encima. Esto sería la fase de ingresos. Es importante que recordéis muy bien el precio por el que habéis vendido todo el ganado. El manual, por ejemplo, aconseja que este dinero lo tengáis un poquito separado del resto de la reserva porque en la fase 3 vamos a tener que tenerlo en mente. Y iniciaríamos la tercera fase de Buenos Aires. En la tercera fase de Buenos Aires es cuando vamos a cargar el ganado de uno de los barcos. ¿Cómo lo vamos a cargar? Pues como os decía, en este caso el ganado lo hemos vendido por un total de 8, porque teníamos 6 de valor de vaca, un certificado permanente
y un certificado temporal que hemos gastado. Con lo cual aquí ya nos lo dice, podemos colocarlo en un barco cuyo valor sea igual o menor del dinero que hemos conseguido por la venta. Como es 8, podemos colocarlo en este barco o en inferiores. Tened en cuenta que en el barco 0, en cada uno de los barcos podemos colocar solamente una ficha de nuestro color. Podemos colocar fichas donde haya otros jugadores, sin problema. Y en el último barco, en el de 18 puntos y en el de 0, podemos colocar todos los discos nuestros que queramos. Pero tened en cuenta que el barco 0 nos va a restar puntos de victoria al final de la partida. El barco 18 no, es bastante difícil poner y podemos poner todos los que queramos y nos va a dar puntos de victoria. Dicho esto, ¿dónde están los discos? En el tablero del jugador. Fijaros que cuando colocamos discos en el tablero del jugador, lo que hacemos es, pues, o ganar más velocidad con nuestro personaje, o ganar más espacio en la mano, y luego de tener una mano de 4 cartas, tener una mano más grande, ganar acciones auxiliares, porque conforme los retiramos, pues vamos desbloqueando acciones dobles. Podemos también ganar fuerza permanente para los granjeros, que después explicaremos cómo va, o incluso desbloquear esto para poder tener más certificados temporales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijaros que los barcos pueden tener el círculo de color negro o de color blanco. Nosotros en nuestro tablero también los tenemos de color blanco o los tenemos de color negro. En este caso, los discos de color blanco los podemos colocar de nuestro tablero a un barco negro o a un barco blanco, sin problema. Pero nuestros discos que están en una posición negra solamente los vamos a poder poner en los negros. Entonces, nuestras posiciones negras en el tablero del jugador siempre son más complicadas de colocar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues si colocamos aquí en el blanco, es una lástima, hubiese molado llegar al negro, pero no ha sido el caso. Pues yo qué sé, en este caso pues decidimos que queremos esta acción auxiliar, cogemos este disco de aquí y lo colocamos. Además, veis que este barco nos está exigiendo que paguemos 1 de trigo, porque el ganador no se puede morir durante el trayecto, se tiene que alimentar. Entonces lo que haríamos sería reducir el trigo de nuestro tablero personal. En este caso no tendríamos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es pagarlo. Aquí lo tenéis, por cada trigo que no paguemos, tenemos que pagar 2 monedas. Siempre vamos a tener dinero, porque siempre nos van a pagar más por el ganado de lo que nos vamos a gastar por el trigo, pero en la próxima ronda vamos a tener menos dinero. En este caso, como tenemos que pagar 1 y no tenemos el trigo, pues pagaríamos 2 monedas de la que hemos cobrado antes. Por lo cual, en lugar de 8 estaríamos cobrando 6. Para acabar tendríamos la fase 4, 5 y 6, que simplemente tendríamos que elegir en cada una de las columnas qué personaje ponemos en el tablero. Colocaríamos, por ejemplo, este granjero en la parte verde, en la posición más baja disponible. Escogeríamos uno de estos 2 trabajadores y los colocaríamos en el mercado de trabajo. Y aquí haremos lo mismo. En el C, como pueden haber granjeros y trabajadores, se puede dar la circunstancia que tengamos que elegir entre un granjero o un trabajador. Lo seleccionaríamos y si cogemos un trabajador, lo colocaríamos en el mercado de trabajo y el granjero pues lo colocaríamos en el mapa. Y cuando coloquemos un trabajador en el mercado del trabajo, pueden pasar varias cosas. Primero, si no hay más sitio, vamos a descender la ficha de mercado de trabajo y lo vamos a colocar en su lugar. Con lo cual esta fila va a comenzar a estar disponible. El siguiente trabajador ya lo colocaríamos aquí. Cada vez que llevemos una fila, esta ficha va a ir bajando. En el momento que esa ficha salga completamente del tablero, por aquí abajo, pum, 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 se acabará la partida. El jugador en curso se lleva esta ficha, que son 2 puntos de victoria. El resto de jugadores juega un turno más y se acaba la partida. Aparte de eso, pueden pasar más cosas. Por ejemplo, si pasamos de aquí a aquí, ¿veis que sale un ancla con un fondo amarillo? Los barcos que tengan el fondo del ancla amarillo van a salir hacia Europa. Con lo cual, los discos que estén encima del color de cada jugador se van a mover a las ciudades. Como veis, la ancla cada una es de un color que representa una ciudad. Esta representa Le Havre, esta representa Le Havre y esta representa a Rotterdam. Y aquí el número nos marca el número de puerto, con lo cual sabemos que los discos que hay en cada barco tienen que ir a qué ciudad y a qué puerto. Simplemente estos barcos los sacaríamos del juego, colocaríamos las fichas en las ciudades y en los puertos correspondientes y robaríamos otros 2 barcos que serían los barcos que no tienen el logotipo de el sol de Argentina aquí en la esquina. Serían barcos que nos van a dar simplemente puntos de victoria. Pero en lugar de robar 3, robaríamos 2 barcos, con lo cual tendríamos un total de menos barcos en juego.
Cuando pasemos esta posición, significa que tenemos que rellenar el mercado de ganado. En el caso de 3 jugadores, como estamos jugando ahora, como tienen que haber 12 vacas, si hubieran, por ejemplo, 9 vacas, pues añadiríamos 3 vacas más al mercado, en este caso. Una vez acabado todo el recorrido, dentro de Buenos Aires, pues repondríamos aquí con las fichas de cada bolsa. Este sería de la A. Y el estanciero lo llevaríamos al principio del mapa donde el caballo, para que en el próximo turno comenzara desde el inicio. Y después de la fase B, tendríamos la fase C. Del mazo de cartas que tenemos a la izquierda de nuestro tablero del jugador, pues robaríamos 4 cartas y nos las llevaríamos a la mano. ¿Qué pasa? Recordad que si hemos desbloqueado estos discos, en este caso teníamos 1+1, si tuviéramos los dos tenemos un +2. Con lo cual, en lugar de robar hasta 4 cartas, estaremos robando hasta 5 o hasta 6 cartas en la mano. Con lo cual, es mucho más fácil tener valores altos de cartas. En este caso tendríamos 2, 2, 6 y estas 3 son iguales, con lo cual serían 7. Entonces es importante pues el tema del tamaño de mano, tenerlo en cuenta cuando hagáis la fase C, que es simplemente robar cartas hasta llegar al límite de mano. Ahora os voy a explicar primero las acciones más básicas, después iremos a las acciones que van a ser un poquito más complejas. Básicamente lo que tenéis que saber de las acciones más simples es que las flechas rojas significa descartar o deshacerse o perder, y las acciones de color verde significa generalmente ganar, verde o blanco significa ganar o positivo. Entonces, por ejemplo, en esta acción de aquí, lo que nos está diciendo es que nos descartamos una carta de la mano de color verde, descartar, o sea, le llevamos al descarte, no la eliminamos de la partida. Volverá a salir cuando robemos más adelante. Nos descartamos una carta verde y ganamos 2 monedas, en este caso. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que perdemos un grano, ganamos 2 monedas y la locomotora avanza 2 posiciones. En este caso de aquí, nos está diciendo que nos descartemos 2 cartas iguales, por ejemplo, 2 cartas verdes, 2 cartas blancas, lo que sea, para ganar 2 monedas. Y en esta acción de aquí, por ejemplo, pues se ganaría un grano. Si veis algún icono que no entendéis o que puede resultar problemático, que no creo, porque es bastante simple, pues tenéis el apéndice donde se os hace referencia a todo esto. Vamos a ver la acción de contratar. Por ejemplo, en este edificio la tenemos, sería la segunda y la tercera acción. En el primer caso sería contratar al precio normal y en el segundo caso sería contratar pero con un recargo de 2 monedas más, pagar 2 monedas más. Como veis aquí los pagos nos salen siempre en negativo y entonces una contratación ¿qué sería? Contratar un trabajador de una fila que esté disponible, la fila donde tenemos el marcador de puntuación no está disponible, con lo cual no podemos contratar trabajadores de esta fila, tendría que ser de esta fila o de esta. El precio para contratar es el que marca la fila. Y si tuviera fuerza, si tuviera este icono de fuerza del trabajador, pagaríamos uno más. Por lo tanto, este trabajador nos costaría 6, este nos costaría 7, este 6 y este 7. Y estos 3 nos costarían, como tienen todo fuerza, pues nos costarían todos 7. Todos 8, perdón. En el caso de que fuera así, este nos costaría 7, 8 y 8. Entonces, cuando contratamos un trabajador, pues pagamos las monedas que corresponden. Como es el primer trabajador, utilizaríamos la acción de -0. Si quisiéramos contratar un segundo, nos costaría 2 más. Pues estamos utilizando la acción de este edificio. Si hay otro edificio que nos permite contratar con otros precios, con descuentos o lo que sea, pues bueno, es lo que nos marque la casilla. Entonces, cogeríamos el trabajador y lo colocaríamos en nuestro tablero de jugador lo más a la izquierda posible. ¿Vale? No podemos colocarlo aquí, no, tenemos que colocarlo lo más a la izquierda posible. ¿Qué pasa? Aquí veis que hay pintado dentro de cada uno de las filas de trabajadores unos iconos. Esto significa que si yo, por ejemplo, contrato a este señor y lo pongo aquí, me voy a llevar el beneficio que marca esta casilla. En este caso sería llevarme una de las fichas de intercambio a mi zona. Pues nada, colocaría, me llevaría la ficha de intercambio y ya está. Como veis, las acciones son igual que la de los edificios, así que no me voy a explayar. El tema de los granjeros lo veremos aparte. Básicamente nos va a costar dinero meterlos después de ayudarles. Veréis cómo va. Pero bueno, aquí pues tenéis, cuando pongamos una de las cartas de la mano la podemos desterrar del juego. Aquí nos permite descartarnos una vaca de cualquier color para avanzar un certificado, avanzar 2 veces la máquina. Esto nos permite construir un edificio, desterrar una carta y cobrar 2. Bueno, ya lo veis, es muy autoexplicativo y en todo caso en el manual tenéis la explicación de estos símbolos si no lo entendéis en el momento de estar
de estar jugando. Y básicamente esto es la contratación. Acción de construcción. La acción de construcción sería esta segunda acción de aquí. Llegamos con nuestro estanciero y hacemos la acción de construcción. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos los edificios que tenemos de nuestro color, que tenemos encima del tablero, tienen unos requisitos de constructores arriba. 1, 2, 3, los que sean. Esto es el número de trabajadores constructores que tenemos que tener en nuestro tablero. En este caso, en nuestro tablero tenemos dos, el que viene pintado y uno que hemos adquirido. Tendríamos dos. Siempre, aunque no adquiramos ninguno, siempre tenemos uno por defecto. En este caso tenemos dos. ¿Qué significa eso? Que podemos construir de cero, o este edificio, o este. Este de entrada no lo podríamos construir. ¿Cómo lo haríamos? Elegiríamos uno de los sitios disponibles. Tener en cuenta que hay un edificio, que el trigo, es importante que tengamos edificios con iconos de trigo. Esto lo veréis cuando os leáis el apéndice, lo que explica cada edificio. Es muy sencillito. Vale, entonces, por ejemplo, si yo quiero construir este edificio, pues elijo una localización, por ejemplo esta. Puede ser cualquier localización del mapa. Y pagaría. En este caso, me dice que por cada trabajador que tenga que usar, tengo que pagar 2 monedas. Con lo cual, aunque tenga 2 trabajadores, como este edificio me pide un trabajador para construirlo, pues pagaría 2 monedas. En el caso de que construya este edificio, pues como estoy usando 2 trabajadores, los tengo, pagaría 2 monedas por cada uno, con lo cual pagaría 4 monedas. ¿Cuál es la otra opción que tengo? Imaginaros que yo tengo esta situación ahora mismo en el tablero. Lo otro que puedo hacer es mejorar edificios. Entonces solamente pago y solamente necesito la diferencia de trabajadores. Podría colocar un edificio de 3 trabajadores en lugar del de 1. ¿Por qué pagaríamos la diferencia? 3 menos 1, 2. Lo colocaríamos, como tenemos 2 trabajadores de la construcción, lo podríamos hacer y pagaríamos la diferencia. O sea, 2 por 2 que nos piden, pagaríamos 4. Y esto sería la construcción. Bueno, y ahora vamos a ver el mercado de ganado. Imaginaos que, caemos en esta casilla, podemos hacer esta acción simple antes o después, y tenemos aquí esta cabeza de vaca. Es que vamos al mercado de ganado. ¿Cómo funciona? De nuevo tenemos que mirar nuestro tablero de jugador y ver cuántos rancheros tenemos. En este caso tenemos 2, siempre vamos a tener como mínimo 1. En función del número de rancheros vamos a poder hacer más o menos en este mercado de ganado. Si os fijáis, aquí abajo, esto un poquito, nos sale el número de rancheros y una opción. Por ejemplo, con un ranchero podemos comprar una vaca naranja pagando 4 monedas. Aquí, por un ranchero podemos comprar una vaca azul, amarilla o roja por 5 monedas. Si tuviéramos 2, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero pagando solo 2 monedas. Y con 3 podríamos pillar 2 vacas de esos colores pagando 5. Aquí en las marrones, fijaros que nos pasa lo mismo. Tenemos un precio con un ranchero, otro precio con 3 rancheros, y con 5 rancheros tenemos un buen descuento para comprar 2 de golpe. Y aquí lo mismo, con 2 rancheros tenemos un precio y con 4 rancheros tenemos otro precio para las vacas más caras, que son las moradas. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo 3 rancheros, podría decidir, mira, pues gasto un ranchero en comprar una vaca marrón por 11 y los otros 2 rancheros que no estoy utilizando, los voy a utilizar para comprar una roja por 2 monedas. O sea, no es que tengamos que gastar todos los rancheros en una vaca o en una combinación de las que nos pone aquí, sino que lo podemos combinar. Además, podemos gastar un ranchero para incorporar 2 cartas nuevas al mercado. Robaríamos 2 cartas de mercado y las pondríamos aquí para que estuvieran disponibles por si no nos gusta ninguna de las que hay. Y esta sería la acción de compra de ganado. Evidentemente las cartas que robamos aquí se van directamente al descarte y las robaremos más adelante. Ni se van a la mano ni se van al mazo, se van todas al descarte. Vamos a ver el movimiento de los trenes. Como veis, tenemos dos cosas diferentes que nos pueden salir. Por ejemplo, esto significaría un movimiento directo de 2 casillas de un tren, con lo cual, por ejemplo, empezamos en Buenos Aires, que es el 0. Si yo tuviera un 2 de movimiento, pues estaría aquí, avanzaría hasta el 2. En este caso tendría que ver cuántos maquinistas tengo en mi tablero personal. Pues en este caso, por ejemplo, tengo un maquinista, que es la chica que tiene el fondo de color rojo. Con un maquinista, pues como tengo un maquinista, avanzaría 1. En el caso, por ejemplo, de que tuviera 3 maquinistas y cayera en esta casilla, pues avanzaría 3 posiciones. Cosas que hay que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, tengo un rival delante, ese rival no cuenta. O sea, esa casilla digamos que es de movimiento gratis. Si yo tengo que avanzar 2, con el rojo haría 1 y 2.
Si el amarillo, por ejemplo, ahora tuviera que avanzar 3, haría 1, 2 y 3. No contaríamos las posiciones que están ocupadas por el rival. ¿Qué más cosas pueden pasar con el tren? Cuando nosotros llegamos aquí a una bifurcación tenemos dos opciones. O vamos a la estación o pasamos de la estación hacia adelante. Evidentemente, si la estación está ocupada no vamos a poder parar en la estación, con lo cual tenemos que valorar si movemos el tren o pasamos de largo. Ojo, porque no podemos ir hacia atrás normalmente, a menos que tengamos alguna acción que nos lo permita hacer. En el tablero personal hay alguna acción auxiliar que nos permita dar pasos hacia atrás. Pero generalmente pasarse una estación es complicado que podamos retroceder hacia ella. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, si entramos en una estación, ¿qué podemos hacer? Pues tendríamos la posibilidad de mejorar la estación. Para mejorar la estación, simplemente la condición es que no tengamos un disco de nuestro color y que paguemos el coste que nos indica aquí. En este caso, el jugador amarillo pues lo puede hacer porque no tiene ningún disco de su color, paga una moneda y al final de la partida tendrá una recompensa de 2 puntos de victoria. Imaginaos que en turnos posteriores el amarillo sigue, ha decidido no hacer el jefe de estación, llega el jugador rojo y hace lo mismo, pues paga. Como no hay ningún disco suyo, aunque haya un disco del rival, puede colocar su disco encima del rival y cobrará también los puntos de victoria. Pero además el rojo ha decidido colocar un jefe de estación. Para colocar un jefe de estación, el jefe de estación lo que va a implicar es que nos vamos a llevar esta ficha. Esta ficha nos va a dar unas condiciones de victoria al final de la partida, que nos van a dar puntos extra, y además nos da una condición que puede ser permanente. En este caso, por ejemplo, sería un certificado extra permanente. En este caso sería puntual, nos daría 2 de grano cuando lo robásemos y punto. Entonces la condición es que tenemos que coger nuestro tablero de jugador, quitarnos una ficha de trabajador, por ejemplo esta, y dejarlo de jefe de estación en esa estación. Entonces esta ficha la colocaríamos al lado del tablero y tendríamos esa bonificación de acción y esa bonificación de puntos de victoria al final de la partida. Aquí ya no podría llegar otro jugador, si llegara después el azul, podría colocar un disco, pero no podría colocar otro jefe de estación porque ya hay un jefe de estación en esa estación de tren. Tened en cuenta que las estaciones tienen distintos rebordes. La que hemos visto antes tenía el reborde blanco y estas tienen negro, con lo cual podemos colocar los discos que tienen borde negro en nuestro tablero de jugador en estas estaciones. Es la otra forma de conseguir colocar estos discos para desbloquear habilidades del tablero de jugador. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que hay una última estación en el tablero, que es esta de aquí, que llegaríamos. Podríamos colocar un disco, nos costaría 7 y nos daría 8 puntos de victoria. En el caso de esta última estación podemos llegar varias veces y colocar tantos discos como queramos. No estamos limitados a un solo disco por jugador. Cuando colocáramos el disco, nuestro tren vendría a esta posición. Entonces, cuando lo tuviéramos que mover, pues volvería a bajar por aquí. ¿Que volvemos a llegar? Pues podemos colocar otro disco en esta última estación, otro disco negro, y volver a esta posición. Y así indefinidamente. Ya os digo que no vais a hacer muchísimos viajes así, porque es complicado, tenemos que tener muchos maquinistas, pero que sepáis que en la última estación podéis poner todos los discos que queráis y, como tal y como os pone aquí, el tren se resetearía a esta caseta. Tenemos también la acción que tenemos, por ejemplo, en los barcos. Cuando coloquemos un disco, tenemos la acción, una de las acciones que es robar un objetivo. Esto nos puede aparecer también en algunos edificios. Este símbolo aquí, como veis, siempre es lo mismo, ¿eh? O sea, un símbolo representando el objeto, y si es carta verde es que robamos. Cuando robamos un objetivo, que los tendremos en el margen izquierdo del tablero, pues podemos coger uno boca arriba. Si robamos uno boca arriba, pues reponemos. Y si robamos uno boca abajo, pues nada, robamos boca abajo y nos lo llevamos al descarte. Entonces, el objetivo no lo llevamos al descarte. Eso significa que lo vamos a robar posteriormente. Con el objetivo podemos hacer varias cosas. Una vez lo tenemos en la mano, tenemos que valorar si lo queremos jugar. Si lo jugamos, lo bajamos a la mesa, lo dejamos al lado de nuestro tablero y ejecutamos la acción que tenga en esta esquina. Como veis, las acciones son sencillas. Abajar la locomotora, cobrarse unas monedas, recoger trigo. Pero los objetivos que tengamos jugados al lado del tablero nos van a sumar puntos de victoria si cumplimos las condiciones del objetivo y nos van a restar puntos de victoria si no cumplimos las condiciones del objetivo. Tened en cuenta que estas condiciones se tienen que cumplir para cada objetivo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, estos dos objetivos que me están pidiendo 3 edificios construidos, yo tengo que tener 2 edificios construidos para esta carta y otro edificio construido para esta.
No vale tener dos y decir, bueno, tengo dos edificios construidos, así que uno también lo tengo construido. No, tenemos que tenerlo para varios. Este icono, por ejemplo, nos está diciendo que tengamos un disco en el norte de alguna de las ciudades. Si tenemos dos que nos piden en el norte, pues tenemos que tener dos discos en nortes de ciudades. Este nos pide en el oeste y así sucesivamente. Como veis, bueno, es fácil de entender los objetivos. Nos piden aquí que tengamos granjeros en el lado del tablero, nos piden que tengamos una serie de tipo de vacas, etc. Entonces, tenemos la opción de jugar el objetivo desde la mano. La otra opción es no jugarlo. Y cuando lleguemos al final, o descartarlo y ir descartándolo y tal. Si al final tenemos objetivos que estén en la mano, en el descarte, o en el mazo, al final de la partida deberemos elegir, antes de comenzar a la puntuación, tenemos que elegir si jugamos el objetivo o no lo quedamos o no lo jugamos. Si no lo jugamos porque evidentemente no cumplimos el objetivo, pues no pasa nada. Si lo jugamos, pues sumamos los puntos de victoria. Tenerlo en la mano, en el mazo, en el descarte, nos da la ventaja de que no nos resta puntos si no lo cumplimos, pero nos va a ir molestando. Entonces aquí ya tenéis que valorar cada uno si lo vais a jugar o no lo vais a jugar. Vamos a ver los granjeros, una de las grandes novedades de Western Trail Argentina. Los granjeros, como ya habéis visto, cuando pasamos por ellos, por encima de ellos, por ejemplo, para ir a Buenos Aires, en el caso de estos dos, pues vamos a tener que dejarles una monedita en este espacio que está reservado para ello. ¿Qué pasa con estas monedas? Fijaros que tienen un valor fijo y tienen las monedas que les hayamos dejado. El jugador que se lleve este granjero, por ejemplo, se llevará una moneda más las monedas que hay aquí acumuladas. Con lo cual es interesante, primero, por si se acumulan muchas monedas, pero también por lo que nos puede aportar el granjero. ¿Qué maneras tenemos de adquirir o de hacernos amigos de granjeros? Si, por ejemplo, nos quedamos directamente en un granjero específico, por ejemplo en este, aquí vemos que tiene un requisito de fuerza. Pone fuerza 7. El granjero tiene una tarea y si le ayudamos a cumplirla, pues se vendrá con nosotros. Vamos a poner que vamos a este, que tiene fuerza 5 y nos cuesta un poquito menos conseguirlo. Entonces, ¿cómo medimos nuestra fuerza? Nuestra fuerza la vamos a medir en nuestro tablero personal. Primero, si tenemos una de estas dos desbloqueadas, nos va a dar fuerza. Esta primera nos da 1 de fuerza, esta negra nos va a dar 2 de fuerza. Imaginaos que esto nos da 1. Y después los trabajadores que tenemos, hay algunos que tienen fuerza y otros que no. Pues sumamos toda la fuerza de todos los trabajadores. En este caso tendremos 4 más 1, 5 de fuerza. Con lo cual ya nos podríamos quedar este granjero. Venimos aquí, nos llevamos el granjero y nos llevamos esta moneda y las que tocarán de aquí abajo. Ahora tendríamos dos opciones. O bien dejamos el granjero en el borde del tablero, que esto nos va a servir, por ejemplo, para cumplir objetivos, y además nos va a sumar 2 puntos de victoria cada granjero que tengamos al lado de nuestro tablero. Y después la otra opción que tenemos es colocarlo aquí abajo. Le daríamos la vuelta y lo colocaríamos con un trabajador. Esto nos beneficiaría en algunas acciones que nos van a decir que por cada granjero que tengamos nos van a dar grano. Entonces nos puede interesar tener granjeros aquí. ¿Qué necesitamos? Además de hacer la acción de conseguir el granjero, en lugar de ponerlo así fuera del tablero, tendríamos que pagar, en este caso, 6 monedas y ganaríamos un trigo. Entonces podríamos colocarlo aquí. Fijaros que cada vez es más caro y nos da otro tipo de acciones. Esta, por ejemplo, nos permite poner directamente un disco en el puerto número 1 de Rotterdam y este nos va a permitir poner directamente un disco en el puerto 1 de Liverpool. Con lo cual es bastante potentillo. Y esta es la forma de llevarnos granjeros directamente al tablero de jugador. Ahora imaginaos, por ejemplo, que nos vamos a por este granjero. Este granjero, el problema que tiene es que no tenemos fuerza suficiente, porque nos pide fuerza 7. Entonces podemos ir a nuestra mano, a nuestro ganado, y sumar. ¿Veis que aquí abajo tiene una fuerza cada pieza de ganado? Pues si jugamos hasta 2 piezas de ganado, podemos jugar hasta 4 piezas de ganado para sumar toda la fuerza del ganado. Si jugamos 1 o 2 cartas, nos tenemos que comer una carta de agotamiento que va a nuestro descarte. Y si jugamos hasta 3 o 4 cartas para sumar más fuerza para pillar los granjeros, nos tendremos que comer 2 cartas de agotamiento que irán a nuestro descarte. También tenemos la opción de utilizar una acción de edificio, por ejemplo esta, que nos sale este icono. ¿Veis que salen como 3 granjeros? Este icono lo que nos permite es ayudar a varios granjeros a la vez, estén en la parte del mapa que estén. Además, en este caso nos da una bonificación de +3 a la fuerza del trabajo que tengamos. Esto lo podemos hacer con un granjero, con varios, pero esta suma +3, si yo, por ejemplo, en el caso que estábamos ahora, que yo tengo 5, en mi tablero personal sumaría 3, serían 8. Yo tendría 8
de fuerza de trabajo para repartirme entre los granjeros que yo quiera adquirir. Evidentemente yo aquí podría descartarme, por ejemplo, estas 2 vacas, tomarme la carta que se corresponde de agotamiento, y entonces serían 6 más 6, 12, más 3, 15, más los 5 tableros, 20. Con esos 20 podría comprar todos los granjeros que me cupieran en esos 20 puntos de fuerza. Por ejemplo, estos 2 serían 12, aún me sobrarían 8 para comprar algún granjero más. Esos granjeros pues los podría poner algunos en el borde del tablero, otros ponerlos como trabajadores pagándole lo que corresponde, etcétera, etcétera. Esta es la segunda forma de adquirir granjeros. Explico algunas acciones más. Por ejemplo, en este caso sería utilizar una acción auxiliar doble. Por ejemplo, si tuviéramos esta desbloqueada, podríamos utilizar esta acción doble, que sería robar 2 cartas y después descartar las 2 cartas. Básicamente sería doblar todas estas acciones, hacerlas 2 veces. Después tenemos esta acción que es movernos 1, que es curioso porque si por ejemplo entramos en este edificio, hacemos esta acción doble, después podemos hacer este movimiento y después de hacer este movimiento, donde caigamos, podemos volver a hacer la fase B de ese edificio, volver a hacer las acciones de ese edificio, entonces nos permite hacer buenos combos y combinamos bien nuestros propios edificios. Fijaos que aquí tenemos uno que en lugar de 1 nos permite mover 3, con lo cual nos podemos mover 1, 2 o 3, como queramos. Aquí tenemos otra acción que es ganar 3 certificados temporales, básicamente sería pillar esto y moverlo al 3, ¿vale? Sería este el icono. Después tenemos este, que es el de los granjeros, conseguir trigo en función del número de granjeros. Aquí, por ejemplo, como tenemos 2 granjeros, los granjeros que tengamos como trabajadores, los que tengamos en el borde del tablero para puntuar y para objetivos no valen. En este caso, pues como son 2, pues avanzaríamos... Epa, no se ve. Avanzaríamos 2 aquí en el trigo. Y aquí tenemos una acción, veis que es partida, tendremos que elegir una de estas 2. Esta acción que es una de las cartas de agotamiento que tengamos en la mano, pues retirarla de juego, la devolveríamos a la pila de agotamiento y nos desharíamos de ella. Y poco más que explicar. Cuando la ficha de mercado sale del mercado, esa ficha se la queda el jugador que ha provocado esa salida y el resto de jugadores juegan un turno más. Una vez jugado ese turno extra, contamos los puntos. Aquí tenemos un almanaque en el que ponemos nuestros nombres y nos puede ayudar a contar y que voy a utilizar para explicaros los puntos que se hacen al final de la partida porque es un poquito ensalada de puntos. Primero, ganamos un punto de victoria por cada 5 monedas que nos queden en el inventario. Segundo, sumamos los puntos de victoria que tiene cada uno de los edificios. Lo veréis en una de las esquinas del edificio, los puntos de victoria que da cada uno. Después, las fichas, los cilindros que hayamos dejado en cada uno de los barcos nos van a dar unos puntos de victoria que nos marquen cada barco. Los calculamos. Después tenemos todos los discos que tengamos en ciudades y en puertos que nos den puntos de victoria, los contamos aquí. Esta es la suma de puntos de victoria indicados junto a cada estación de tren, donde tengamos un disco, donde ya hayamos hecho mejoras. Después tenemos los 2 puntos de victoria por cada uno de los granjeros que tengamos en el borde del tablero, no los trabajadores. Aquí tenemos los puntos de victoria que nos dé cada una de las vacas que tengamos, tanto en mazo, descarte y mano, a los cuales tenemos que restar los puntos de victoria correspondientes a las cartas de agotamiento que tengamos en los mismos lugares. Después tenemos los objetivos. Lo expliqué antes. Los objetivos que tengamos jugados se tienen que puntuar positivamente o negativamente si no se cumplen. Los objetivos que no hayamos jugado decidimos en este momento si los jugamos o no. Si los jugamos, pues les sumamos los puntos de victoria que correspondan. Después tenemos las fichas de jefe de estación que hayamos canjeado por trabajadores. Aquí hacemos el cálculo de los puntos de victoria que nos van a dar finalmente. Si tenéis alguna duda con alguna de ellas, en el manual está perfectamente explicado cada uno de los iconos. Después tenemos 4 puntos de victoria que nos van a dar por los cuartos y... ¿Cuarto? ¿Quinto? Por el quinto y sexto trabajador de cada tipo. Esto lo tenéis en el mismo tablero de jugador. Aquí os lo marca, ¿eh? En estas columnas, por cada trabajador que tengáis en esta columna o en esta columna, os va a dar 4 puntos de victoria. ¿Qué más? Después tenemos 2 puntos de victoria si logras despejar este espacio en el tablero de jugador. El espacio de marras es este. Este de aquí arriba. ¿Veis? El primer espacio nos va a dar 2 puntos de movimiento, el segundo nos da solo 1, pero a cambio nos va a dar 2 puntos de victoria.
Y finalmente, pues la última posición lo que hace es darnos 2 puntos de victoria si hemos sido el jugador que hemos tenido la suerte de tener hacer la última jugada y llevarnos los 2 puntos de la ficha de mercado. Si hay empate a puntos, la victoria se comparte. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro cómo se juega este Great Western Trail Argentina. Si tenéis alguna duda ya lo sabéis, ponedlo en los comentarios. Si hay algo mal hecho en el vídeo, ponedlo también en los comentarios para que lo podamos explicar en la descripción del vídeo. Y nada, ya sabéis, suscribiros al canal de Más que Oca, a mi propio canal, al canal de Gostilian. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!